¿Cómo les va? Muy buenas noches. Hoy tenemos la visita del gobernador Lifshitz para hablar de todo, porque nos estamos acercando al cierre del año y es bueno para un tiempo de balances. Con los periodistas invitados se hará eje sobre los temas que todo el año circundaron la gestión del gobernador, el primer año en la gobernación de Santa Fe. Y vamos a incursionar por todos los terrenos. Tenemos realmente un bloque para ir al contacto, saber todo, las respuestas del gobernador Lifshitz y también para que nos sigan atentamente en este Plan A. Vamos a ir a lo primero. Como siempre, nos tenemos que poner en orden porque el primero de los temas de hoy lo presenta primero. La medicina privada respaldada por los sanatorios de mayor experiencia. Informate en la web primerosalud.com.ar y empezá a poner la vida en orden. Primero, medicina privada, Italia 886, teléfono 5 27 38 71. Primero, medicina privada, la vida en orden. Perfecto, estamos con los periodistas, como dije anteriormente, con el gobernador. Empezamos de izquierda a derecha. Ricardo Petunchi, secretario de redacción de Diario La Capital. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Roberto Caferra, periodista de Radio 2, por todos conocidos, ambos. ¿Cómo anda, Roberto? Muy bien, Gustavo. ¿Bien? Gracias por la invitación. No, por favor. ¿Cómo le va, gobernador? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. ¿Cómo Recuerdo está? que en Plan A, desde sus tiempos de secretario de Servicios Públicos, ¿era? Cuando era secretario de Wiener. Sí, claro. Bueno, en Plan A fue una fija siempre, su presencia. Sí. Hoy lo encuentra gobernador, así que se mantiene la costumbre. Así es, así es. Bienvenido, una vez más. Gracias. Luli, bueno, todas las preguntas, ¿no? ¿Qué hay? ¿Un machete por aquí? Y tenemos algunos machetes. Yo me siento inhibida, tan buenos periodistas acá al lado mío. ¿Qué le dicen los periodistas a ver ante la inhibición de Luli? No, ella es la reina del programa. No. Que pregunte sin concesiones. Exactamente. Que pregunte duramente, que las respuestas a lo mejor van a ser mejor toleradas, digamos, si ella pregunta. Por supuesto. Bueno, les invito a ver un informe sobre este primer año de gestión, los temas que consideramos importantes, los que vamos a debatir y, por supuesto, luego todas las respuestas a las preguntas. Vamos. Hace casi un año, Miguel Lifshitz asumía la gobernación de la provincia, mientras que a nivel nacional la Alianza Cambiemos ponía fin al largo periodo kirchnerista. Después de algunas turbulencias, hoy la relación entre el gobernador y Macri parece haber encontrado un punto de encuentro. La inseguridad y el avance del narcotráfico siguen siendo el problema que más inquieta a los santafesinos, después de impactantes y multitudinarias marchas en reclamo de seguridad. Las autoridades entendieron que sin el trabajo conjunto entre provincia y nación, el avance del delito no tendrá freno. En un contexto nacional signado por la inflación, el desempleo, la caída en las ventas y quejas de algunos sectores industriales por la apertura de las importaciones, Santa Fe suma los sucesivos paros del sector público que reclaman la apertura de paritarias. Desde lo político, Lifshitz ha reflotado la necesidad de una reforma constitucional provincial que incluiría limitación en los mandatos legislativos. Pero las elecciones del año próximo ya ocupan gran parte de la agenda de muchos políticos y el libro de pases está abierto. El gobierno de Cambiemos sumó a sus filas a algunos sectores del radicalismo santafesino y el armado de listas y alianzas será clave para el futuro del Frente Progresista. ¿Cómo está la situación de inseguridad en la provincia? ¿Qué dicen los índices económicos? ¿Qué respuesta habrá ante el reclamo de gremios estatales de abrir paritarias? ¿Cuál será el futuro del Frente Progresista? Ahora, en Plan A, Miguel Lifshitz responde. Bueno, y antes de escuchar las preguntas de los periodistas invitados, yo me quedo con este tema, ¿no? La relación con el gobierno nacional. Ambos comparten el arranque y el fin del ciclo, ¿no? Usted como gobernador, Macri como presidente. ¿Cómo evalúa este primer año de gestión y esto que decíamos en el informe, de esos chispazos iniciales a la situación de hoy día? Creo que los vínculos, las relaciones entre los gobiernos tienen que ver con marcos institucionales, pero después también tienen que ver con las personas y con la relación que se establece entre las personas. Sí. Nosotros iniciamos un trabajo desde el principio buscando coordinar y dialogar con los distintos ámbitos del gobierno nacional y de hecho lo fuimos logrando a pesar de algunos, como usted dice, chisporroteos, algunas diferencias de opinión en realidad que tienen que ver a veces con la posición política distinta en algunos temas, claro, pero también con posiciones distintas de responsabilidad. Yo tengo que defender los intereses de Santa Fe y en ese punto nos hemos parado en algunos temas por allí con posiciones
diversas o distintas de la del gobierno. Por ejemplo, en este tema que se mencionaba de las importaciones, nosotros no hemos estado de acuerdo con el criterio de importaciones del gobierno, que ha afectado seriamente a sectores de la industria. Claro. Y esto se lo hemos hecho saber. Pero creo que lo que sí cambió a partir del mes de junio, julio o agosto, fue que de alguna manera también el gobierno asumió que la diferencia o la crítica no es una barrera para el diálogo y para buscar acuerdos y consensos, y en ese punto creo que hemos avanzado mucho. Y es un gobierno que atropella el de Macri, que lo escucha, digo, por los años que hemos tenido, ¿no? No, creo que en eso hay un cambio que todos lo reconocen, es un gobierno más abierto, con más diálogo, hay reuniones con los gobernadores y el presidente, con los ministros, y esto, bueno, me parece que es un cambio de clima importante. Perfecto. Empezamos con las preguntas, ¿les parece, Roberto, Ricardo? ¿Cómo no? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bien. ¿Se siente con poder para transformar lo que está mal? ¿Tiene el gobernador de Santa Fe hoy realmente el poder, las herramientas que el poder le da para transformar lo que está mal? Porque el reproche de la gente generalmente va a la autoridad pública, al intendente, al gobernador. Pero tiene hoy el gobernador en la provincia de Santa Fe, con todo el movimiento interno político también, el frente tiene sus cosas, la oposición política interna, la codicia del que está afuera. Usted sabe, Roberto, que uno tiene una parte del poder, porque además el sistema republicano lo plantea de esa manera, no hay suma del poder público, hay 3 poderes y dentro del gobierno uno también comparte un espacio con otros partidos políticos. Por allí hay una idealización del ciudadano que espera que el gobierno le resuelva absolutamente todos los problemas, pero obviamente tengo más poder que la mayoría de los ciudadanos en la provincia de Santa Fe, más herramientas para cambiar la realidad y trato de aprovecharlas de la mejor manera. Hay que ponerle mucha energía al gobierno y mucha decisión política para lograr realmente a veces torcer los problemas, las dificultades, los obstáculos y poder avanzar. Esa es, en todo caso, la capacidad o la habilidad que tiene que tener un gobernante. Se lo preguntaba por los reproches que la gente obviamente le da al gobernante, ¿no? De que las cosas no cambian. ¿Se siente solo, digamos, cuando gobierna? Porque con Bonfatti las relaciones siempre a la distancia, es un prejuicio periodístico. Pareciera que las cosas no están tan cercanas. Con los otros integrantes de la fuerza del Frente Progresista también pasa lo mismo, y ni hablar de las estructuras del Poder Nacional que tienen en Santa Fe también su perfil local. Digo, esta soledad de la persona que gobierna para transformar lo que está mal. Por eso hablaba del poder real, ¿no? Sí, siempre se habla de la soledad del poder. Es verdad que a veces frente a grandes decisiones uno, más allá de que escucha y atiende las distintas opiniones, finalmente toma decisiones en soledad, pero es en la menor cantidad de casos. En la mayoría de las situaciones se comparte el trabajo. Yo me siento muy acompañado por mi equipo de gobierno. Tengo un equipo de ministros integrados casi por partes iguales, por gente del radicalismo y del socialismo y alguna gente independiente también, con mucho respaldo y un trabajo en equipo me parece que muy bueno. Y en la legislatura también. Yo con Antonio tengo una amistad y un trabajo en conjunto de muchos años. Cada uno tendrá su impronta frente a algún tema, pero hay que remitirse a las pruebas. Venimos hace 25 años trabajando juntos y no va a ocurrir nada distinto en el futuro. Y con el resto del radicalismo también venimos trabajando en conjunto. Por supuesto que hay tensiones, pero bueno, esto es parte de la realidad política. Y además le digo más, Roberto, me siento acompañado por la oposición también, porque el peronismo, incluso el PRO en la oposición provincial, ha jugado con responsabilidad, no ha sido una oposición encarnizada, al contrario, nos han aprobado muchos proyectos importantes. En ese sentido yo valoro que cuento con un espacio propio y también de la oposición favorable para avanzar. Ricardo. Gobernador, ¿lo complica la relación, la construcción de la relación con el gobierno nacional, las críticas frecuentes, cotidianas y duras que surgen desde el Frente Progresista a la política económica? Bueno, creo que, lo decía antes, ¿no? Creo que tenemos que ser respetuosos todos de las posiciones políticas distintas, que a veces pueden ser contradictorias y a veces se pueden complementar, porque de hecho nosotros hemos acompañado muchos proyectos de este gobierno importantes. Yo defendí personalmente en el Senado el acuerdo con los holdouts, por ejemplo.
o votamos favorablemente el presupuesto ahora que se está discutiendo. Es decir, tratamos de acompañar y marcamos algunas diferencias, pero me parece que esto enriquece la democracia, porque si todos pensáramos igual y hubiera una hegemonía como la que hemos tenido en algún momento en el país, creo que eso es negativo para todos. Necesitamos que haya confrontación, que haya distintas ideas, siempre en un marco de respeto y de tolerancia. Sí. Luli, la pregunta, hablando un poco para de la completar. situación económica, macroeconómica que está haciendo Santa Fe para combatirla, ¿no? Y cómo afecta esta situación económica nacional a las economías regionales, ¿no? Hemos tenido un año complicado, realmente difícil por condiciones climáticas en el primer semestre que afectaron mucho a la producción agropecuaria en todo el territorio provincial, y luego por la recesión económica que afecta sobre todo a la industria y al comercio, el que depende del mercado interno. A pesar de eso, la buena noticia es que solamente 2 provincias han crecido en el último trimestre, y esas 2 provincias son Santa Fe y Córdoba. Incluso Santa Fe mucho más que Córdoba, es la provincia que más ha crecido en relación a iguales meses del año pasado. Esto tiene que ver, a nuestro juicio, con 2 factores: con el repunte del sector agropecuario, sobre todo en el centro-sur de la provincia, que esto es notable, hay una mayor actividad y una muy buena expectativa de este sector, que siempre tiene mucho impacto en el comercio, en los servicios, en el transporte, en la construcción. Y también tiene mucho que ver en esto la obra pública provincial. Nosotros este año hemos hecho una inversión inédita de inversión pública en toda la provincia. Llevamos licitadas obras por más de 6.500 millones de pesos. Esto representa 3 veces más de lo que se hizo el año anterior. Ninguna otra provincia tiene tal volumen de inversión pública, ni tampoco la Nación la ha tenido aquí en Santa Fe, porque las obras nacionales recién están comenzando. Lo cual también ha tenido mucho que ver con mantener el empleo y el nivel de actividad económica. ¿Cuáles serían esas obras más destacadas, Livsi, a la que apuesta realmente el gobierno? Bueno, nosotros estamos haciendo en este momento, reparando 1.600 kilómetros de rutas en toda la provincia, más 425 kilómetros de rutas repavimentadas absolutamente nuevo, más alrededor de 300 kilómetros de rutas nuevas totalmente. Sí. Estamos haciendo acueductos, grandes acueductos, el de Reconquista en el norte y aquí el del Gran Rosario en el sur. Estamos haciendo obras de saneamiento prácticamente en todas las localidades. Aquí hay más de 15 obras en marcha en la ciudad de Rosario. Estamos haciendo grandes obras viales en distintos lugares, en distintas ciudades, en este caso en Rosario, Avenida San Martín, Avenida 27 de Febrero, Avenida Rivarola. Así que, bueno, todas estas obras hacen, además de la vivienda, a generar mucho empleo y mucho trabajo. Por supuesto. ¿Más preguntas, Roberto? Empezamos hablando en el año de la seguridad, y fue un tema de todo el año. Y terminamos hablando de dinero. Creo que el último mes y medio vamos a terminar hablando generalmente, más allá de la inseguridad, de dinero. No es que hubo algo milagroso en el medio, ni que se ha amortiguado la seguridad, pero a nosotros siempre nos dio la sensación como que había sectores interesados en que Santa Fe explote con respecto a los crímenes en la calle, a la inseguridad, a la vulnerabilidad urbana. ¿Se pudo descubrir del lugar donde está usted dónde está el determinante, si es una cuestión política o hay una expresión genuina en lo social que incrementa el delito en la provincia? Yo creo que hay una superposición de factores, Roberto. Creo que hay una realidad. Hay un nivel alto, sobre todo de homicidios, de acciones violentas en relación al delito, que se ha venido concentrando en la ciudad de Rosario, pero también con valores altos en la ciudad de Santa Fe. Y por otro lado, hay una preocupación y una, digamos, angustia que muchas veces está instalada en la opinión pública y que tiene que ver con esa realidad. Y también es cierto que los medios nacionales muchas veces eligen mostrar realidades negativas del interior, y les gusta mucho hacerlo en Rosario, ignorando a veces cosas parecidas o peores que ocurren en la propia ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires. De todas formas, creo que esa discusión no tiene mucho sentido. Nosotros estamos muy concentrados en mejorar la situación de la provincia y de la ciudad en particular, y venimos haciendo un trabajo muy intenso y muy estructural sobre los cambios que estamos promoviendo. Algunos que ya se han visualizado y otros que se van a ir visualizando con un poco más de tiempo. Estamos
trabajando en un rediseño de todo el sistema de comisarías de la ciudad y del Gran Rosario. Ese va a ser un cambio, digamos, del día a la noche, de la manera de organizar el trabajo policial en la calle. Estamos incorporando tecnología que nos va a permitir ser la provincia con más capacidad tecnológica aplicada a la seguridad. Estamos promoviendo cambios importantes en todo lo que es el despliegue de la policía en la calle, en el equipamiento, en la capacitación, y tenemos confianza en que estas cosas, junto con una mejora de la acción judicial, porque si algo quedó claro en estas marchas y en esta demanda de los ciudadanos, es que el reclamo no solo va a la policía, sino va a la justicia. Y nosotros creemos que es importante que la justicia también ocupe el rol que le cabe. Y en eso vemos también mejoras, y estamos acompañando esas mejoras para lograr una persecución penal más efectiva. Gobernador, y el tema del narcotráfico, que penetró, evidentemente, esa es una realidad. ¿Quién o quiénes o qué factores permitieron que ingresara el narcotráfico, que es un problema que se instaló, y cómo ve la situación actual aquí en la provincia, en Rosario? Creo que el narcotráfico está atrás de muchos de los fenómenos de violencia, aquí y en el resto del país igual, por acción directa, porque a veces los que promueven los hechos de violencia o los autores directamente son personas vinculadas al narcotráfico, como en varios casos que hemos tenido muy notables aquí en Rosario, y en otros casos porque los que cometen delitos son personas que actúan bajo el efecto de las drogas. Creo que por fin, después de 15 años o 20 años de presencia del narcotráfico en la Argentina, el gobierno nacional ha decidido tomar la responsabilidad y poner el tema arriba de la mesa. Hace 3 meses atrás se firmó con el presidente Macri, todos los gobernadores, un convenio, un acuerdo de compromiso para enfrentar el narcotráfico en conjunto. Creo que ese es un gran paso adelante. Y por otro lado, el acuerdo que hemos firmado con la ministra de Seguridad, que está en marcha aquí en Santa Fe, también es un paso adelante. ¿Por qué? Porque la justicia federal y las fuerzas federales empiezan a trabajar coordinadamente con la provincia, que es lo que veníamos reclamando, para enfrentar un delito cuyos orígenes no están aquí, porque nosotros aquí podemos perseguir al último eslabón de la cadena, que es aquel que distribuye, el narcomenudeo, como se le llama, pero todos sabemos que el problema se origina en el ingreso de drogas en la Argentina, y eso ocurre por la hidrovía, ocurre por las fronteras, y por lo tanto requiere que las fuerzas nacionales estén al frente de ese tema. Ricardo. Gobernador, también está la sensación que en los últimos meses hay como un distanciamiento entre la sociedad civil y las decisiones de la clase política. No sé si usted lo percibe, no sé si comparte esa mirada, pero está flotando como que la clase política va hacia un lado y los intereses reales de la gente van hacia otro. Me gustaría conocer cómo ve usted eso. Yo no sé si se puede generalizar, creo que hay casos en que eso ocurre. Hay hechos de la política, como han sido los casos de corrupción que se han conocido a lo largo de todos estos meses y que se siguen destapando todos los días, referidos al gobierno anterior, que generan un manto de sospecha sobre la totalidad de la política. Eso es verdad. Hay un cuestionamiento en el mundo, no solamente aquí, si miramos Brasil, si miramos Chile, donde hay un gobierno que está muy cuestionado por la opinión pública, o si miramos el propio Estados Unidos y los resultados de esas elecciones. Pero creo que esa realidad no es buena, y siempre esa disociación entre la sociedad y la política nos conduce a malos destinos. Por eso creo que todos tenemos alguna responsabilidad en tratar de que eso no se produzca o de corregirlo. Los políticos, en primer lugar, tratando de honrar nuestra responsabilidad y también de escuchar, porque creo que hoy un buen dirigente, un buen gobernante tiene que dedicarle más tiempo a escuchar que a hablar, y más tiempo a tratar de acordar y de buscar acuerdos y consensos con la sociedad civil, con el sector privado, con la oposición, que a tratar de imponer sus propias ideas. Digo porque perdón, Gustavo, en los últimos días, mientras la gente habla de ajuste, de despidos, de preocupación por el futuro,
Parece que algunos sectores políticos están demasiado interesados en pelear por sus dietas, por viajes al exterior, y me parece que esa situación es percibida y, como usted dice, no contribuye para nada. En absoluto. Creo que hoy los dirigentes políticos deben ser más prudentes que nunca, más austeros que nunca, y más, yo diría, más sobrios, más prudentes en sus actitudes y en sus decisiones y en su forma también de relacionarse con los ciudadanos, porque comparto contigo que estamos en un momento de mucha suspicacia y de mucha desconfianza. Eso no es bueno y no hay que alimentarlo, al contrario, y ese tipo de situaciones ahondan la brecha en todo caso. Bueno, antes del corte, Luli, una pregunta. Sí, gobernador, Santa Fe se encamina a una reforma de la Constitución. ¿Esto incluiría la reelección del gobernador? La verdad que no es un tema que nosotros lo hayamos puesto como prioridad o como punto de discusión. Es más, no tenemos un proyecto, ¿no? A diferencia de otros gobernadores que han instalado un proyecto de Constitución y lo han elevado a las cámaras, lo hizo Obey en su momento, lo hizo Wiener después. Nosotros simplemente hemos abierto el debate y abierto la discusión y queremos relevar de la sociedad civil y también de los sectores políticos, de los partidos políticos, las ideas sobre las cuales podemos generar un acuerdo y un consenso. La verdad que el tema de las reelecciones siempre es un tema polémico, tanto para la del gobernador como para el resto de los cargos. Pero en ese caso usted se excluiría. Hoy tenemos la paradoja en Santa Fe de que el gobernador es el único que tiene 4 años solamente y todos los demás cargos tienen un tiempo indeterminado. Por lo cual es un tema que está abierto. No sé si va a haber consenso político respecto de abrir una discusión sobre ese tema. ¿Pero se excluiría, digo, en el caso de una reelección? En el caso de que hubiera una reforma de la Constitución, o sea que los legisladores se pusieran de acuerdo en reformar la Constitución, en el caso que entre los puntos que se discutieran estuviera y en el caso de que se habilitara la reelección del gobernador, en ese caso yo obviamente daría mi posición y tomaría una posición, pero no tiene sentido anticiparnos a un debate que todavía ni siquiera comenzó. Y que es una de las pocas provincias, con Mendoza, ¿no?, que no reformaron la Constitución. Son las únicas 2 provincias. Bien. Vamos al corte y seguimos con estas preguntas y respuestas. El gobernador aquí en Canal 5, en Plan A, cerquita del cierre del año. Ya regresamos.